todos y todas, gracias por seguir esta segunda edición de En Modo Paola. Le contaba a mi invitada, que ya vamos a hablar sobre ella, que esta locura ha sido gracias al equipo que me ha motivado, pero estoy muy contenta porque, por ejemplo, el día de hoy me permite presentar a una mujer en el marco del mes de marzo, una mujer a la que yo admiro muchísimo, lo he dicho en privado, lo he dicho en público, una mujer que motiva, con una voz muy firme, muy fuerte, pero sobre todo una mujer que representa muchas cosas. Representa arte, cultura, superación, representa también ese otro rostro de esas esmeraldas que en estos últimos años ha vivido tantos momentos dolorosos, y por eso quiero decirte, Black Mama, bienvenida a este podcast, que además es el podcast para poner en valor la lucha de nuestras mujeres, mujeres como tú. Bienvenida. Muchísimas gracias, Paola. Bless you, everybody, Nari, please. This is Black Mama representing. Y muchísimas gracias, de verdad. Para mí también es un honor poder compartir contigo. Siempre el tener un espacio para poder hablar de las otras cosas que no se hablan, de no solo de lo que nos encanta, sino también a veces de lo que nos desencanta. Siempre es súper bacán el poder compartir con personas que también saben lo que es estar en la lucha, lo que saben lo que es el bregar para alcanzar, y a veces tener que bregar de más para lograr lo mínimo. Entonces sí, muchísimas gracias. Entre todas las ideas fuertes, potentes, tu militancia, hay algo que me ha llamado muchísimo la atención. Tú planteas un feminismo distinto, diferente, un feminismo más popular, un feminismo más desde la experiencia. Y yo quería hoy que nos cuentes cómo lo ves, cómo lo vives, cómo lo sientes. Ay, verás. Me encanta ese "ay, verás". Me encanta, me empiezo a acomodar. Sí. Mira, el feminismo popular, el feminismo comunitario, sí ha sido como que mi paso adelante para entender las luchas sociales, de entender mi posición como mujer negra en la ciudad, mi posición como mujer negra en la periferia y mi posición como mujer negra cuando he tenido que emigrar. Entonces, esto hizo que en un punto yo entendiera que a veces el feminismo habla de muchas intersecciones que no toca. Y esto hizo que también me desenamore de la categoría. De la categoría y de ciertos tipos de feminismos hegemónicos que en realidad están para seguir privilegiando a ciertos grupos. Entonces, entre mi descubrir, entre leer, entre tratar de buscar otras mujeres negras pensadoras, me encuentro con la corriente que plantea Alice Walker. Es una corriente que se llama mujerismo, womanism. ¿Qué es lo que dice? Alice Walker dice que el feminismo y el mujerismo es lo que la banda es al púrpura. Son distintos tonos de un mismo color. Pero lo que la banda es al púrpura. Exacto, exacto. Entonces, ¿a qué se refiere? Así como el feminismo habla de ciertas luchas y de ciertas posiciones, las mujeres negras tenemos que sortear distintas luchas, más luchas, y unas posiciones y categorizaciones que muchas veces no nos dejan salir de lo infravalorado y de lo infrahumano. Entonces, el mujerismo plantea que desde la mano de la mujer podamos ayudar a toda nuestra comunidad a sanar. Nuestros hombres, nuestros niños, no solo el enfocarnos en lo que sucede con nuestras mujeres, sino entender que el daño que se ha hecho a nuestra comunidad viene mucho más de raíz. Y nuestros hombres y nuestras infancias también tienen que entrar en esta lucha. Entonces, para mí el mujerismo abraza mucho más a las mujeres racializadas. Te quiero comprometer a algo. Y vas a decir, la Paola me pide una cosa y después me pide otra, pero te voy a comprometer en cámara, porque yo quiero confesarte que yo descubrí el feminismo ya bastante grande. Hice política antes, pero lo hice siempre desde la lucha de clases sociales. No entendía que había unas causas estructurales de inequidad contra las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres de los sectores populares, y me encontré con el feminismo cuando yo ya fui legisladora. Y me cambió la vida porque me puse unas gafas que me permiten ver de manera distinta, pero también en este caminar he comprendido que el feminismo
de la cátedra, el feminismo de la universidad, el feminismo del libro, es insuficiente porque no logra compatibilizar con las realidades tan diferentes que tenemos las mujeres, porque no es lo mismo una mujer de clase media, media alta, con la posibilidad de ir a una universidad, Exacto. de entender desde su realidad la discriminación, y por eso tengo en Pichincha la Escuela Popular Feminista. Ajá. Es una escuela popular feminista que la creamos precisamente para entender desde las propias lógicas de Pichincha, por ejemplo, de las mujeres indígenas de Cayambe, de Ayora, de Cangagua, de Otón, cómo sienten ellas es que hay el mujeres peso de que ser están mujeres. en la lucha, pero no se asumen feministas todavía porque para ellas ha sido solo existir y resistir. Entonces también a veces hay que entender que las luchas pro mujer que van a favor desde lo femenino no siempre se identifican desde el feminismo. Entonces el entender esta globalidad para mí hace que estas intersecciones ahora sí sean planteadas y tocadas. Y por eso queremos tenerte en la Escuela Popular Feminista, así que te vamos a llevar a que nos cuentes un poco de esta experiencia y del mujerismo. Claro que sí, yo estoy tomamos ahí. Nota, Estoy nota, ahí. Se apuntan. ¿Quién no va a querer recibir una clase contigo? ¿Qué mujeres te inspiraron? ¿Qué mujeres de este país, de América Latina, mujeres como la que mencionaste, que motivaron tu lucha? ¿A quién admiras? ¿A quién admira Black Mama? A mi abuela. A tu abuela. O sea, es que creo que podría identificarme con muchos íconos que han tenido que ver muchísimo con la lucha social aquí y todo, pero para mí mi primer referente siempre van a ser mi madre y mi abuela. Me acabas de alterar las fibras sensibles porque mi inspiración es mi abuela. Y recuerdo, siempre que pienso en mi abuela, recuerdo esa canción de Silvio Rodríguez que dice: he admirado a muchísimas mujeres, he conocido muchas mujeres, pero nunca una como mi abuela que parió 12 hijos. Mi abuela parió 12 hijos también. Sí, mi abuela también por ahí va el número. Ajá. Y más que nada, para mí fue el entender que mi abuela, no quiero hacer de menos a mi abuela ni nada por el estilo, pero dada la situación de la época, mi abuela tenía prohibido estudiar. Y sin embargo, ella en contra de mi abuelo, se hizo su uniforme e iba a la escuela, o sea, iba al colegio, terminó, se graduó como normalista. O sea, tu bisabuelo no le permitió ir a la escuela y ella se impuso. No, su marido. Ah, su marido. Su marido. ¿Se casó niña? Sí, se casó bastante jovencita, pero ella, como tuvo hijos muy temprano, dejó la escuela y retomó una vez que ya tenía varios hijos. Entonces era el ayudarse entre mi mamá y mis tías y que mi abuelo estuviera un poco distraído y ella se iba a clases. Alguna vez me contó llorando cómo mi abuelo le pisoteó los cuadernos. Entonces yo entiendo también que mi abuelo luchó muchísimo por su familia y jamás voy a hacer de menos todo lo que hizo, pero era una época demasiado machista, demasiado racista. Y mi abuela era una mujer muy revolucionaria para su época. Además, una mujer de avanzada. Totalmente valiente. de avanzada. O sea, si no tenía, hacía. O sea, Black Mama lo tienes en los genes. Totalmente, totalmente. ¿A qué edad saliste de Esmeraldas? Hablemos un poco de esa Esmeraldas. Esa Esmeraldas que ahora duele. Esa Esmeraldas que ahora, espera. Eso es como un traguito de agua. Ajá. Lastimosamente, es agua nada más. Sí, bueno, yo no tomo alcohol. Así, que te cayó preciso el agua. Me cayó preciso el agua. Ajá, bueno, Esmeraldas es un trago bastante agridulce en este momento, porque a la memoria siempre va a ser una caricia al corazón. A veces cuando estoy fuera de Esmeraldas necesito volver. Oler, aunque sea el olor de la calle, el olor de un corviche en la esquina, o sea, el olor del mar, el olor de la gente recién bañadita y perfumada, porque uno se está bañando todo el rato allá. Exacto. ¿En qué parte viviste en Esmeraldas? ¿De dónde eres? Todo ¿Dónde el naciste? Centro, de la 9 de octubre y 6 de diciembre. O sea, eres de cepa de cepa. Del centro. Y mi abuela fue una señora que fue profesora de colegio en Montalvo. Entonces ella se levantaba todos los días a las 3 de la mañana para salir a las 4 de la mañana. ¿Y llegaba? Agarrar ranchera y llegar allá a las 6 de la mañana. Alguna vez la ranchera se estrelló y mi abuela se magulló toda y aún así ella toda magullada seguía yendo a dar clases porque sus alumnos la necesitaban. El entender que habían escuelas unidocentes,
que muchas veces otras profesoras no podían llegar. Luego de eso, la avanzada de la violencia en Esmeraldas, que ya estaba pasando cuando mi abuela todavía Y estaba sabes viva. que hay algo que yo he aprendido mucho en la ruralidad, que una maestra puede cambiar la vida de un pueblo. Es impresionante. Es increíble, o sea, muchísima gente la conocía a mi abuela, pero cuando ¿Cómo se llamó tu abuela? María Indelira Roa Pérez. ¡Ay! Hermoso nombre. Hermoso, hermoso. Dejó huella. Sí, tanto. O sea, es que es increíble porque cuando murió mi abuela, fueron todos sus alumnos, sus exalumnos, y le hicieron un callejón de honor desde la casa hasta el cementerio. No tienen idea de la cantidad de gente que fue. Se Cariño. cerró la cuadra para que toda la gente pudiera ir a despedirse de ella. Y entender que una maestra es tan importante, tan básica de estructura. Puede ser entre perder la vida y el futuro ahora en Esmeraldas, más aún en el Esmeraldas de ahora. Principalmente el ser ese paso clave entre el futuro de una persona, entre el que tenga la posibilidad inclusive de salir de Esmeraldas, estudiar, becarse o lo que sea, y querer regresar. ¿A qué edad saliste de Esmeraldas? Yo salí chiquitita. Chiquitita. Salí súper chiquitita, pero mi mamá siempre se encargó de que no perdiera el acento. Además ibas las vacaciones completas, me supongo, porque quienes somos de provincia sabemos que se terminaba la escuela y al día siguiente estaba embarcada en la cooperativa de bus. Exacto, y o sea, eran épocas en las que mi mamá me podía sentar en la cooperativa de bus y decirle a la señora de Tres Esmeraldas, allá me la reciben, me la cuida. Te voy a contar una anécdota. Vos puedes creer, bueno, yo viví en Esmeraldas también, para la gente que no sabe, por eso le tengo tanto cariño. Viví en Las Palmas, a la vuelta del pescado de la curva. No me puedo olvidar, imagínate. Y mi mamá en unas vacaciones nos mandó desde Esmeraldas a Ibarra en el aerotaxi. Ajá. O sea, solo le recomendó al conductor y le dijo, verá, le mando ahí 2 niñas. Yo debo haber tenido unos 7 años y mi hermano unos 6 años. Pero ese era el país de antes. Hoy, lastimosamente, desaparecen nuestros niños, matan a nuestros niños afuera de los establecimientos. La violencia se está llevando a una generación valiosísima en Esmeraldas y en varias provincias de la costa. O sea, el entender que yo tuve la oportunidad de estudiar en Esmeraldas y de regresar a la casa con el calor y sacarme el uniforme y poder en la tarde disfrutar de caminar en el parque infantil con mis primas, de quedarme hasta la noche viendo el básquet, ¿me entiendes? O sea, el poder haber vivido algo que... En comunidad. Exacto, en comunidad. El jugar afuera de la casa descalzo hasta las 10, 11, jugar 12 en la calle es un lujo que hoy nuestros niños no los pueden tener. A mí me apena mi sobrino encerrado jugando en la casa, no puedes compartir. Claro, o sea, ahora para mí es súper doloroso porque Esmeraldas era una ciudad que suena, que palpita, que cuando tú vas de esquina a esquina escuchas una salsa, escuchas una bachata, una marimba, y sabes que por ahí hay alguien bailando, y ahora el caminar por Esmeraldas y saber que ya no se puede hacer bulla. Hay mucha tristeza y mucho dolor. Que ya no se puede bailar en la calle. Es justo lo que está pasando. Que los niños ya no pueden ir seguros de la escuela porque puede que no lleguen o de ida o de regreso. Que uno no puede hacer compras y entrar tranquilo a la casa porque hay que ver quién está viendo o quién no. Si no te llegó ya el de la vacuna. Exacto. El de la moto. El saber que hay gente que muere por $8. O sea, es doloroso porque es entender cómo todo un país se da la vuelta. Se desangra y se dan la vuelta. Porque para carnaval, no, Esmeraldas está más seguro. Vamos a carnavalear en Esmeraldas. Y ves a la gente desesperada tratando de venderte el plato de comida que hace en su restaurante porque sin esa época de sin que la gente no vende, exacto, no come todo el mes. Es la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte y la gente no lo entiende, no entiende que de verdad no solo damos deportistas y artistas, le hemos dado recursos al país de una manera increíble. Y darme cuenta que seguimos siendo extractivizados. Recién se quemó la refinería. Por segunda ocasión. En menos de 6 meses. En menos de 6 meses. La gente sigue corriendo peligro, pero no. Han bajado los índices de violencia. Y es muy doloroso saber que mis hijos no van a poder caminar en la ciudad en la que yo crecí. Que mi familia toda ha tenido que ver cómo sobrevive o cómo sale adelante fuera. Y quienes todavía deciden resistir ahí,
Entender que hay que ver con quién se habla, con quién no se habla y cómo se vive y cómo se sobrevive. Y que le están poniendo el cuerpo. Están Exacto. poniendo el cuerpo a la inseguridad, al peligro, a la violencia. Es terrible porque uno sigue hablando por Esmeraldas, porque uno salió de Esmeraldas, pero uno se niega a sacar Esmeraldas de acá. Y seguir viendo cómo sigue todo estando a merced de la desinformación. Porque siguen matando gente en Esmeraldas a diario. Sigue desapareciendo gente en Esmeraldas a diario. Y simple y llanamente no se nombra. No se nombra, no existe. Y además te digo, un montón de jóvenes que están perdiendo la vida. Yo te decía, una generación valiosísima de deportistas, de chicos inteligentes, con mucho empeño. Y esto pasa en Esmeraldas, esto pasa en Los Ríos. Nos duele profundamente el Ecuador. Y cuando yo te veo con toda esta sensibilidad, también pienso en algo que admiro mucho de tu arte. Es que siempre cuando te escucho hablando con mujeres, motivas a que la sanación de nuestros dolores y nuestras penas sea a través de la música, a través del arte, a través de la cultura, a través del baile. Sí. ¿Por qué crees que ahí está la potencia y está una de las claves para la sanación? Porque vengo de una ciudad que ha estado constantemente sanando a raíz de la música. Con una resiliencia brutal. Exacto, porque nos negamos a que el tambor muera inclusive en la trata transatlántica. Increíble. Nos resistimos con nuestros sonidos, resistimos con nuestra música, resistimos no solo desde el gozo, sino también desde el poder llorar y bailar las penas. Entonces, para mí se volvió un deber. El siempre ver a mi abuela que por más estresada que estuviera, ella estaba batiendo una torta o haciendo manjar, Y pero bailaba, bailando, bailando. cantando un bolero. Cuando yo estaba muy estresada, inclusive cuando ya estaba embarazada de mi hijo mayor, había veces que no podía dormir y mi abuela me abrazaba, me agarraba y me decía, Ay, tan siendo bella. una mujer ya grande, a punto de parir. Entonces, Te acurrucaba como... Exacto. Y el entender que hay estos sonidos que activan esta sensación de calma que te da la madre, que te da la abuela, que te da el barrio. Que te da la tierra. Exacto, que te da la tierra, es algo que se puede reactivar, es algo que necesita reactivarse, porque la resistencia no está solo en el grito del ya no más, sino también está en la ternura. Lo que acabas de decir me parece maravilloso. Yo comentaba hace un momento con unas mujeres en nuestra feria de salud y les decía, no tenemos por qué masculinizar la política, tenemos que hacerlo desde el afecto, desde el cariño, desde la ternura, porque hoy más que nunca, frente a tanta violencia, tanto dolor, tanto sufrimiento, la ternura cura, la ternura nos junta, la ternura nos abraza, la ternura vuelve a generar esa comunidad y ese tejido social. Y eso es lo que has hecho tú con el arte. Claro, y aparte también me niego a que se entienda como masculino mi capacidad de resolverme y sostenerme. Me niego a que se entienda como algo masculino. Y también, por más que suene terrible, me niego a seguir siendo resiliente. ¿Por qué seguir aguantando? Me niego a tener que respirar sobre la herida. No, porque... A curarme la herida y seguir ahí. Exacto, a tener que seguirme lamiendo las heridas. No, al pueblo negro principalmente se nos ha arrebatado la ternura. Se nos ha arrebatado la capacidad de poder ser tiernos, suaves y dulces con nosotros mismos. Porque a nuestros hombres se les obliga a soportar la atención de la policía, la atención social, la atención económica. A nuestras mujeres se les obliga a soportar todo eso, más del machismo de nuestros propios hombres, más del machismo del resto del resto de gente, más... Porque además toda la violencia que está en tu entorno termina llegando y permeando la violencia del hogar. Exacto. Y termina porque si no tienes cómo resolver la comida, no tienes cómo resolver la educación de tus hijos, todos los decibeles están alterados y por lo tanto... Exacto, es mucho ruido externo. Entonces yo planteo la música como un espacio para volver al cuerpo, como un espacio para volver a cómo late mi cuerpo y cómo yo siento y escucho
si quiero bailar, si no quiero bailar, si quiero llorarlo, si quiero reírlo, pero que los sonidos me permitan volver a mí y me permitan volver a estos espacios de calma o de ternura o inclusive de euforia o de sensualidad, ¿me entiendes? Que también es cuestionada. Exacto, que también es cuestionada. Exacto. Las mujeres negras podemos ser cosificadas, pero no podemos ser sensuales desde nosotras mismas porque en ese momento somos cualquiera. Somos fáciles, somos baratas, somos consumibles. Entonces, está bien que cocinemos bien, exacto, que tengamos la mejor comida, la mejor cocina, que sepamos cuidar, cantar, pero no podemos desear. No podemos desear, no podemos sentir. Entonces, lo que yo planteo es esto, es el poder volver al espacio de sensualidad que me da mi propio cuerpo sin deberle nada a nadie. Black Mama, un mensaje final para esas mujeres que te ven fuerte, poderosa, valiente, un referente, un ícono de la mujer afro, de la mujer ecuatoriana. ¿Qué les dirías? A ver, un mensaje. Tenemos que darnos el espacio para descansar. El descanso también es revolución. El descansar, el poder parar, respirar, llorar si es necesario. De no creer que somos super mujeres y que siempre tenemos que cargar todo y avanzar. Exacto, el poder descansar, respirar, ser tiernas con nosotras mismas y dejar de darnos de encima porque ya tenemos bastante con la sociedad, con todo lo que pasa afuera, con todo lo difícil que es conseguir lo necesario. Dejemos de darnos tan duro y empecemos a darnos un poquito de cariño, a darnos un poquito de amor y desde ahí seguir con fuerza. Yo te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado esta invitación, que además, como siempre lo haces, hablaste desde el corazón, siempre tan genuina, siempre tan auténtica, nos sacaste lágrimas, mandamos un mensaje de mucha fuerza, Esmeraldas, y yo me quiero quedar con un mensaje final para ustedes, un mensaje que lo ha dicho Black Mama. Me resisto a la resiliencia. Quiero que las cosas cambien y voy a hacer que las cosas cambien. Gracias a todas esas mujeres valientes, luchadoras, muy luchonas, muy luchonas. Este mes de marzo les mandamos un abrazo fraterno, combativo y revolucionario.